Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Santo Espíritu de Dios, nos ponemos en tu presencia cuando comenzamos un nuevo tiempo en la iglesia, el tiempo ordinario. Después de haber escuchado tu palabra en el día de ayer, donde fuiste bautizado por Juan en el Jordán y comenzaste tu reino, tu anuncio del reino de Dios, te pedimos, amado Dios, que nos regales tu Espíritu Santo para hacer siempre tu santa voluntad. Amén. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? Mi amor, comenzamos un nuevo tiempo en la iglesia, el tiempo ordinario. Y está marcado por el color verde, como verde están estos lindos árboles, Sí. de la naturaleza que tenemos a nuestra espalda. El privilegio. De contemplar aquí precisamente nuestra urbanización. Qué rico, mi amor. El verde, que significa como la esperanza, de manera particular. Sí. Es un tiempo maravilloso porque es un tiempo en el que vamos a recorrer toda la vida pública de Jesús. Sí, él comienza su camino. Exacto. Y inicia justamente con esa celebración del bautismo que ayer recordábamos. Que recibió de Juan el Bautista. Exacto. Juan entonces ya se encarcelado, dice el Evangelio de hoy, y Jesús comienza su tarea. Efectivamente, las palabras de Juan: conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Efectivamente, Él se hizo cada vez menos, permitiendo que el que crezca, el que sea grande, el que tiene que ser reconocido por todos nosotros, Jesucristo como Dios y Señor. Sí. Y Jesús hoy, entonces, comienza la tarea. Comienza haciéndolo ¿cómo? Pues aquí dice que él empezó a proclamar el Evangelio de Dios. Y empezó... ¿Sabes qué significa evangelio? La palabra evangelio. Evangelio, no. Significa buena nueva, o sea, la buena noticia. La buena noticia. La buena noticia de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Y empezó a llamar ya a sus discípulos. Exacto. A escoger a los discípulos. Entonces él comienza la tarea anunciando el reino de Dios, pero también invitando a otros a hacer lo mismo. Y ya hoy llama a que los sigan. a los primeros servidores. ¿A quiénes llamó? Vio a Simón y a Andrés. Y a su hermano Andrés. Exacto, los que dos eran primeros pescadores. Los dos primeros discípulos, según el Evangelio de San Marcos, son Andrés y Simón. Simón, el que él le va a cambiar el nombre por Pedro después. Eran pescadores de hombres. Perdón, eran pescadores. Eran pescadores y el Señor los va a convertir en pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Hermanos y hermanas, esa es la tarea de Jesús. Venir a llamar a todos al reino de Dios. Ayer decíamos, Jesucristo fue bautizado y con su bautismo inaugura el nuevo reino. Da un nuevo bautismo, el bautismo del agua y del Espíritu, para ser hijos de Dios. Nos llamó a todos a ser sus hijos. Pues con este evangelio nos está diciendo, no solamente sean hijos de Dios, también conviértanse. También conviértanse y también, exacto, también dedíquense a anunciar esta palabra. Entonces con Simón y con Andrés y con todos los discípulos, también ustedes y yo somos llamados precisamente a eso, a anunciar el reino de Dios, a dar testimonio de Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Lo primero es que quiero terminar justamente con el texto. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y después entonces llamó también a Santiago y a su hermano Juan. O sea, ya esto había escogido a 4. O sea, 4 discípulos, 4 apóstoles. Van a ser de los 12. Esos 4 que están ahí van a ser de los 12 apóstoles que él va a tener como sus grandes predicadores,
sus grandes testigos de su palabra. Van a vivir con Él un tiempo maravilloso, 3 años, en esa escuela con Jesús, para dedicarse luego a anunciar ese reino que nosotros conocemos gracias a los apóstoles. Muy bien, ¿cómo podemos hacerlo? Sí. Pues lo primero es abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón a Jesucristo, abrir nuestro corazón a Dios, permitir que Él tome posesión de nosotros. Si yo le doy una respuesta afirmativa, Él me va a dotar de todas las herramientas necesarias para que yo pueda hacerlo. Porque efectivamente lo primero que hay que tener en cuenta es que yo me debo reconocer amado por Dios y llamado por Él. No es una cosa que tú y yo nos estemos inventando. No estamos aquí en este momento parados frente a una cámara hablando de la palabra de Dios porque simplemente digamos no es que nosotros podemos hacerlo, no. Simplemente sentimos que nuestro amado Jesús nos ha llamado también a nosotros y queremos compartir esa palabra. Ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos ven, también son llamados por Dios a lo mismo, a seguir implantando el reino de Dios en el mundo, llamar a la conversión a muchas personas, buscar que las personas todas nos unamos en la única comunidad creyente de Cristo Jesús, en su santa iglesia, para que juntos, como pescadores de hombres, logremos que toda la humanidad pueda hacer parte del único reino de Dios. Es que no solamente cuando decimos seguir al Señor, proclamar su evangelio, no solamente es leer su palabra, es también con las obras, es visitar a un enfermo, es dar un consejo, es practicar las obras de misericordia, es darle un poquito de lo que el Señor nos da todos los días. Si estamos aquí parados con este sol tan maravilloso, con estos árboles maravillosos, es porque el Señor nos permitió hoy otro soplo de vida. ¿Cuántos en este momento quisieron despertar y no pudieron? Así es. El Señor todos los días nos da oportunidades. ¿De qué? De que lo sigamos, de que nos arrepintamos de nuestros pecados. Muy bien, mi amor. Yo quiero, para que vayamos concluyendo, Sí. Quiero que miremos un poco la primera lectura del día de hoy. Ha iniciado la carta a los hebreos y es algo bien hermoso este primer versículo. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Habló a través de muchas personas por los profetas. Pero ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. A quien predicamos es a Jesucristo, la impronta del ser de Dios. Sí. Dios ya no habla por medio de hombres, simplemente habló a través de Cristo Jesús. Por eso la palabra que pronunciamos es la palabra del mismo Cristo, que se encarnó, que se hizo hombre, que celebramos en esta Navidad que terminó en el día de ayer. Y que hoy, en este nuevo tiempo que inicia la iglesia del tiempo ordinario, empieza su vida pública a anunciar su reino. Dios nos habla por medio de su Hijo. Qué rico es alabar y glorificar al Señor. ¿Qué le decimos al Señor después de escuchar su palabra? Te alabo, te bendigo, Padre Santo. Gracias por tantas bendiciones, por permitirnos estar hoy aquí. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Infunde en nuestros corazones el impulso de seguirte, de amarte, de glorificarte todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra, a llevar tu ejemplo, porque cuando viniste a esta tierra, nos dejaste el ejemplo, el mandamiento más grande que puede haber, que se convierte en 2. O sea, son 10 mandamientos, pero tú lo resumiste en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a ti mismo, como a mí mismo. En silencio contemplamos y adoramos al Señor por la palabra recibida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz y bendecido día.